Buenas noches, profesora, y con todos los presentes. El día de hoy yo les voy a hablar más sobre el motivo de consulta y el problema actual. En cuanto al motivo de consulta, Parry requiere una evaluación psicológica porque presenta alteraciones importantes en su estado mental, como alucinaciones, pensamientos delirantes y episodios de desconexión con la realidad. Estas manifestaciones afectan su vida personal, social y emocional, por lo que es necesario comprender su origen y el impacto que ha tenido en su personalidad. Bien, respecto al problema actual, todo comienza después de presenciar el asesinato de su esposa. Este hecho traumático provoca una ruptura de la identidad, llevándolo a crear una figura, el que es la de Parry, un caballero medieval que está en busca del Santo Grial. Además, experimenta alucinaciones del Caballero Rojo y termina viviendo en situación de calle. Sin embargo, durante la película se observa que conserva la capacidad de sentir afecto y establecer relaciones con Lidia y Jan, los cuales presentan un elemento fundamental en su proceso de recuperación emocional. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Métodos, técnicas e instrumentos propuestos. Para probar la complejidad de Parry de manera ética y profesional, la evaluación no puede depender de pruebas psicométricas estandarizadas de autorreporte escrito directas, ya que su estado psicótico activo y su tendencia a la evasión delirante invalidan los resultados cuantitativos. Se emplea un enfoque clínico cuantitativo que permite analizar su forma personal y comprender el sentido que él mismo otorga a sus síntomas. También se utiliza el método contextual para relacionar directamente los sucesos traumáticos con las transformaciones en su identidad y sus emociones y a su forma de desenvolverse en el día a día. Técnicas. Como primer punto tenemos entrevista semiestructurada y observación continua en momentos de lucidez, generando confianza sin confrontar sus creencias. Como segundo punto tenemos la revisión de antecedentes médicos e información de terceros para confirmar la cronología. Como tercer punto tenemos la exploración narrativa, que es entender cómo se usa su mundo de fantasía como protección ante el dolor. Instrumentos. 1. Técnicas proyectivas. TAT y dibujo de figura humana. Exploran conflictos inconscientes e integración yoica. 2. Escala. ET10, relaciones traumáticas y EDD, desconexión y fragmentación identitaria. 3. Registro de observación conductual. Consideraciones éticas. Dada la vulnerabilidad del paciente por su situación de calle y su salud mental, se debe organizar el conocimiento informado en su fase de lucidez, garantizando la confidencialidad absoluta de los datos y asegurando que la evaluación no se utiliza de forma punitiva o institucionalizadora, eh, deshumanizante, sino como el cimiento para su reparación psíquica. Personales y familiares. En esta parte podemos observar que Perry, cuyo verdadero nombre es Henry Sagan, antes tenía una vida completamente normal. Era profesor universitario y llevaba una vida estable junto a su esposa, quien era una persona muy importante para él. Sin embargo, todo cambió cuando presencia el asesinato de su esposa en un restaurante. Este hecho le provoca un trauma muy fuerte y a partir de ese momento su salud mental se deteriora gravemente. Debido a este acontecimiento, Henry abandona su vida anterior y comienza a vivir en las calles bajo la identidad de Perry. Durante la película podemos ver que presenta alucinaciones, especialmente la figura de Caballero Rojo, que simboliza el miedo, el dolor y los recuerdos traumáticos que aunque no ha podido superar. Además, la película nos muestra la presencia de familiares cercanos, por lo que podemos inferir que enfrenta una situación prácticamente solo, sin una red de apoyo familiar. A pesar de todo, Henry mantiene la capacidad de crear vínculos afectivos, especialmente con
Liddy y Jack Lucas. Estas relaciones son importantes porque le brindan apoyo emocional y presentan una posibilidad de recuperación y sanación. Muy buenas noches, docente. El día de hoy voy a hablar sobre observaciones generales de la conducta. Quien les habla es Blanca Alicia Muñoz Heredia. Como hemos visto y se han evidenciado las siguientes conductas en la película, que es desconexión parcial de la realidad de Parry. Tenemos las creencias persistentes relacionadas con la búsqueda del Santo Grial, alucinaciones visuales del Caballero Rojo, alternancia entre momentos de lucidez y desorientación, respuestas de miedo y ansiedad ante situaciones que le recuerdan el trauma, y establece vínculos afectivos significativos con Jake y Lydia. En interpretación de la conducta, que vemos estas observaciones que permiten identificar que, primeramente, el trauma por la pérdida de su esposa influye significativamente en su comportamiento y percepción de la realidad. Segundo, tenemos la situación de vulnerabilidad social que dificulta su adaptación al entorno y su funcionamiento cotidiano de Parry. En tercero, tenemos que conserva recursos personales, ¿no? Como la empatía, la sensibilidad y la capacidad de crear vínculos afectivos. Y por último, tenemos que es el apoyo de Jack y Lydia, que favorecen a Parry en su bienestar y fortalece su proceso de recuperación. Bueno, continuaré con el análisis e interpretación de los resultados. Para comprender la personalidad de Perry, es indispensable triangular los hallazgos observacionales a la luz de enfoques teóricos. En este caso, mi grupo analizaremos desde los enfoques de psicoanálisis y el enfoque cognitivo-conductual, siendo que ambos se complementan. Desde la perspectiva psicoanalítica, la transformación de Henry Saga en Perry es un mecanismo de supervivencia pura. El asesinato de su esposa fue un trauma masivo que destrozó su yo. Al no poder procesar semejante nivel de violencia, su psique recurrió a una defensa primitiva, que es la negación radical y la amnesia disociativa. Enterró a Henry Sagan para no morir de dolor. Pero lo reprimido siempre regresa. Su delirio del Santo Grial es en realidad un intento desesperado de autocuración. El Grial representa este objeto sagrado y puro que perdió esa noche y que necesita recuperar para ordenar su mundo. Por otra parte, la alucinación del Caballero Rojo es la proyección externa del horror y la culpa del superviviente. Clínicamente es importante notar que el caballero Rojo nunca aparece al azar, irrumpe justo cuando Perry empieza a sentir afecto por Lydia o lucidez o un cariño, ¿no?, hacia Jack. Funciona como un guardián psicótico. Cuando Perry está a punto de reconectarse con la realidad y toca la herida del trauma, la alucinación emerge para infundirle terror y forzarlo a regresar a la amnesia protectora. En cuanto a la perspectiva de la cognitivo-conductual, desde este enfoque, Perry presenta un cuadro extremo de procesamiento de información alterado. Su amígdala cerebral está crónicamente hiperactivada. Estímulos urbanos comunes como las luces rojas, multitudes o gritos actúan como triggers o disparadores que reactivan el trauma en forma de flashback, perspectivos de alta intensidad. Para sobrevivir en las calles de Nueva York, un entorno sociocultural que lo invisibiliza o margina, Perry reestructura cognitivamente su realidad, transforma la caótica ciudad en un mundo medieval de castillos y dragones. Al hacer esto, deja de ser la víctima indefensa del restaurante y pasa a ser un caballero con una armadura imaginaria, recuperando el sentido de control y predictividad que el trauma le arrebató.
Su capacidad afectiva e interés por el lazo humano sigue intacto, lo que permite que el vínculo de Jack funcione como un apego seguro y un puente de reparación hacia la realidad. Ahora pasamos a ver el diagnóstico final, el diagnóstico principal. En base a toda esta evidencia, el diagnóstico principal que hemos estructurado bajo el criterio de la DSM-5 es de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos. Llegamos a esta conclusión puesto que cumple con los criterios del manual. Como sabemos, el criterio A cumple con la exposición a la muerte violenta de su esposa. En cuanto al criterio B y C, cumple con síntomas de intrusión mediante el flashback del Caballero Rojo y una evitación masiva de su identidad anterior. En cuanto al criterio D y C, alteración cognitiva como su amnesia y una hiperactividad autonómica constante. Y decimos que tiene como especificador disociativo por dos características que presenta, como la despersonalización al desconectarse de su propia identidad como Henry y desrealización al percibir el entorno de Nueva York de forma totalmente distorsionada como un escenario medieval. Bueno, y finalmente tenemos como diagnóstico diferencial y la descartamos, que es la esquizofrenia paranoide. A diferencia de un proceso esquizofrénico que genera un deterioro cognitivo y un aplanamiento afectivo crónico, Perry mantiene la afectividad sumamente organizada, empática y una notable plasticidad para establecer vínculos profundos y significativos, lo cual es patagnomónico de las estructuras disociativas postraumáticas y no de las psicosis endógenas. Bueno, gracias, le paso a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Sonia Álvarez Pirco. En esta oportunidad me tocó el tema del pronóstico, donde vamos a dar a conocer el pronóstico psicológico de Parry, donde podemos ver el reservado con la probabilidad de recuperación favorable, donde los riesgos, factores de los riesgos, ¿no? Uno es el trauma severo de la pérdida de su esposa, la presencia de síntomas disoactivos y alteraciones de la percepción, aislamiento social y condición de la calle, dificultades para adaptarse a la realidad cotidiana. Los factores protectores es la capacidad para establecer vínculos afectivos, la empatía y la sensibilidad hacia los demás, apoyo emocional de Jack y Lydia, motivación para encontrar el sentido a la vida. En conclusión, podemos ver la intervención psicológica centrada en el trauma, apoyo social y seguimiento terapéutico. Parry podría lograr una mejor integración emocional y recuperación progresiva de su funcionamiento personal. Gracias.